Daniel Retana es terapia individual, de pareja y familia, conferencias, talleres y asesoría empresarial, entrenamiento en inteligencia emocional. Además, podés conseguir su libro, ¿Qué tiene que ver Dios con mis emociones?, en toda Latinoamérica. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poderlos saludar una vez más en este espacio. Estaba muy deseoso de poder compartir con ustedes otro episodio del podcast de Daniel Retana. Y tengo un mensaje para todas aquellas personas que se han cuestionado a lo largo de su vida una y otra vez cómo pueden dejar un mal hábito atrás, cómo pueden dejar una conducta dañina atrás. Para los que han leído una y otra vez ese montón de libros acerca de cómo generar cambios positivos, nuevos hábitos, a los que se han suscrito una y otra vez en planes o programas o métodos para poder cambiar alguna de esas prácticas que quieren liberarse de una vez por todas en su vida, para los que han seguido una receta, para los que se han comprometido una y otra vez con el deseo de cambiar y para todos aquellos que también se consideran esclavos, alguna conducta que no han podido dejar. Y yo no solamente hablo de adicciones porque inmediatamente tal vez uno se le viene a la cabeza cuando hablamos de conductas que no podemos dejar, inmediatamente lo relacionamos con dependencias, adicciones, vicios, pero no necesariamente. A veces pueden ser prácticas silenciosas que nos consumen en el día a día: estrés, ansiedad, pensamientos acelerados, deseos de controlar, inseguridad, miedo al subirme a un medio de transporte, miedo a viajar, miedo a emprender nuevas cosas. Pueden ser acciones o conductas silenciosas que nos agotan, nos desgastan totalmente y que nos impide poder alcanzar nuestra mejor versión. Puede ser que usted esté cansado, esté cansada de usted misma, incluso de usted mismo, de estar luchando constantemente contra esa misma práctica una y otra vez. Has pensado en tirar la toalla y dejarlo todo en manos del destino, o incluso has pensado en acabar irremediablemente contra tu propia vida. Puede ser que este sea el espacio que necesitas escuchar. Piensas que tal vez no hay salida para una persona como tú. Has fallado tantas veces en esa misma práctica que te has propuesto erradicar, que parece ser que no hay ninguna salida para ti. Te has tratado de manera minúscula, te has infravalorado y te has tratado como un animal simplemente porque has fallado en el camino. Pero adelante, yo creo que podemos hacer un alto en el camino, podemos hacer camino al andar. Y hoy te voy a contar una historia. En realidad te voy a contar dos historias. Te voy a contar la mía personalmente y te voy a contar otra historia que te va a fortalecer y te va a ayudar a ver esta dinámica de establecer nuevos hábitos en nuestra vida, de dejar conductas atrás de una manera completamente diferente. Hoy voy a hablar, como decimos en mi país, sin pelos en la lengua, o voy a hablar abiertamente. Puede ser que en algún momento incluso hasta me sensibilice hablando sobre este tema, que de alguna manera a veces no es fácil poder conversar en espacios públicos, porque ustedes saben bien que una palabra a veces fuera de contexto puede convertirse en una murmuración, puede convertirse en un rumor. Pero si ustedes van a hablar sobre este episodio, por favor háblenlo en contexto, compártanlo para que las personas que estén escuchando este episodio puedan entender el trasfondo de por qué les quiero contar esta historia, por qué les quiero contar estas dos historias. Personalmente, no me da vergüenza hablarlo a esta época de mi vida. Quizás en otro momento sí me hubiera dado mucha vergüenza tenerlo que hablar frente a personas que yo sé que pueden ser de distintos países, pero yo creo que uno tiene que hablar de sus heridas, uno tiene que hablar de sus cicatrices, uno tiene que hablar de ese progreso que hemos alcanzado en alguna área de nuestra vida. Y muchos de ustedes ya lo saben porque yo he compartido esto tal vez en algunos foros, no tan públicos, pero sí los he compartido. Porque para los que me conocen, yo soy un fiel defensor de la sexualidad sana en este momento de mi vida, porque por muchos años fui esclavo de una conducta sexual completamente desmedida. Al día de hoy incluso formo parte de Fight the New Drug, que es una organización sin fines de lucro a nivel mundial que se dedica a erradicar la explotación infantil, el tráfico de personas, la pornografía y todo lo que tiene que ver con conductas sexuales desaforadas. ¿Por qué? Porque solamente quien ha estado bajo las garras de estos gigantes sabemos bien lo que significa
tener que lidiar día y noche contra algo que parece más fuerte que nosotros. A muy corta edad comencé a consumir contenido sexual en internet. Puedo decir que más o menos como a mis 11 o 12 años. Y ustedes dirán que tal vez es una edad muy corta para empezar con este consumo, pero la edad hoy en día de consumo de una persona de pornografía o de cualquier material de contenido adulto es de aproximadamente 7 u 8 años, si no menos. Entonces, las estadísticas han cambiado porque en mi época el internet apenas estaba en boga, era la primera oleada de información que recibíamos todos los adolescentes y era mucho más difícil conseguir material pornográfico. Sin embargo, yo me anclé a esa adrenalina y es que eso es lo que pasa, la adrenalina que... Daniel Retana es terapia individual, de pareja y familia, conferencias, talleres y asesoría empresarial, entrenamiento en inteligencia emocional. Además, podés conseguir su libro, ¿Qué tiene que ver Dios con mis emociones?, en toda Latinoamérica. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poderlos saludar una vez más en este espacio. Estaba muy deseoso de poder compartir con ustedes otro episodio del podcast de Daniel Retana y tengo un mensaje para todas aquellas personas que se han cuestionado a lo largo de su vida una y otra vez cómo pueden dejar un mal hábito atrás, cómo pueden dejar una conducta dañina atrás. Para los que han leído una y otra vez ese montón de libros acerca de cómo generar cambios positivos, nuevos hábitos, a los que se han suscrito una y otra vez en planes o programas o métodos para poder cambiar alguna de esas prácticas que quieren liberarse de una vez por todas en su vida, para los que han seguido una receta, para los que se han comprometido una y otra vez con el deseo de cambiar y para todos aquellos que también se consideran esclavos, alguna conducta que no han podido dejar. Y yo no solamente hablo de adicciones porque inmediatamente tal vez uno se le viene a la cabeza cuando hablamos de conductas que no podemos dejar, inmediatamente lo relacionamos con dependencias, adicciones, vicios, pero no necesariamente. A veces pueden ser prácticas silenciosas que nos consumen en el día a día: estrés, ansiedad, pensamientos acelerados, deseos de controlar, inseguridad, miedo al subirme a un medio de transporte, miedo a viajar, miedo a emprender nuevas cosas. Pueden ser acciones o conductas silenciosas que nos agotan, nos desgastan totalmente y que nos impide poder alcanzar nuestra mejor versión. Puede ser que usted esté cansado, esté cansada de usted misma, incluso de usted mismo, de estar luchando constantemente contra esa misma práctica una y otra vez. Has pensado en tirar la toalla y dejarlo todo en manos del destino, o incluso has pensado en acabar irremediablemente contra tu propia vida. Puede ser que este sea el espacio que necesitas escuchar. Piensas que tal vez no hay salida para una persona como tú. Has fallado tantas veces en esa misma práctica que te has propuesto erradicar que parece ser que no hay ninguna salida para ti. Te has tratado de manera minúscula, te has infravalorado y te has tratado como un animal simplemente porque has fallado en el camino. Pero adelante, yo creo que podemos hacer un alto en el camino, podemos hacer camino al andar. Y hoy te voy a contar una historia. En realidad te voy a contar dos historias. Te voy a contar la mía personalmente y te voy a contar otra historia que te va a fortalecer y te va a ayudar a ver esta dinámica de establecer nuevos hábitos en nuestra vida, de dejar conductas atrás de una manera completamente diferente. Hoy voy a hablar, como decimos en mi país, sin pelos en la lengua, o voy a hablar abiertamente. Puede ser que en algún momento incluso hasta me sensibilice hablando sobre este tema, que de alguna manera a veces no es fácil poder conversar en espacios públicos, porque ustedes saben bien que una palabra a veces fuera de contexto puede convertirse en una murmuración, puede convertirse en un rumor. Pero si ustedes van a hablar sobre este episodio, por favor háblenlo en contexto, compártanlo para que las personas que estén escuchando este episodio puedan entender el trasfondo de por qué les quiero contar esta historia, por qué les quiero contar estas dos historias. Personalmente, no me da vergüenza hablarlo a esta época de mi vida. Quizás en otro momento sí me hubiera dado mucha vergüenza tenerlo que hablar frente a personas que yo sé que pueden ser de distintos países, pero yo creo que uno tiene que hablar de sus heridas, uno tiene que hablar de sus cicatrices, uno tiene que hablar de ese progreso que hemos alcanzado en alguna área de nuestra vida. Y
Muchos de ustedes ya lo saben porque yo he compartido esto tal vez en algunos foros, no tan públicos, pero sí los he compartido. Porque para los que me conocen, yo soy un fiel defensor de la sexualidad sana en este momento de mi vida, porque por muchos años fui esclavo de una conducta sexual completamente desmedida. Al día de hoy incluso formo parte de Fight the New Drug, que es una organización sin fines de lucro a nivel mundial que se dedica a erradicar la explotación infantil, el tráfico de personas, la pornografía y todo lo que tiene que ver con conductas sexuales desaforadas. ¿Por qué? Porque solamente quien ha estado bajo las garras de estos gigantes sabemos bien lo que significa tener que lidiar día y noche contra algo que parece más fuerte que nosotros. A muy corta edad comencé a consumir contenido sexual en internet. Puedo decir que más o menos como a mis 11 o 12 años. Y ustedes dirán que tal vez es una edad muy corta para empezar con este consumo, pero la edad hoy en día de consumo de una persona de pornografía o de cualquier material de contenido adulto es de aproximadamente 7 u 8 años, si no menos. Entonces, las estadísticas han cambiado porque en mi época el internet apenas estaba en boga, era la primera oleada de información que recibíamos todos los adolescentes y era mucho más difícil conseguir material pornográfico. Sin embargo, yo me anclé a esa adrenalina y es que eso es lo que pasa, la adrenalina que te genera consumir algo de este tipo es lo que hace que constantemente una y otra vez la persona recurra a las mismas fuentes de satisfacción o de compensación. Muchos años de mi vida luchando contra eso de múltiples maneras porque sencillamente no era la vida que yo deseaba. Mis padres a mí no me enseñaron a, a seguir una vida de este tipo. Ellos creo que me enseñaron los valores suficientes, pero la sensación que yo experimentaba cada vez que yo ingresaba a alguna página y consumía este tipo de contenido era lo que me anclaba y lo que me aferraba más a no poder dejar esta práctica. Y es que esto es lo que pasa, las personas intentan dejar una y otra vez este hábito de múltiples formas. Yo entendí varios principios conforme el tiempo fue pasando. Quizás conforme me hice más adulto entendí que no todo se trataba de esfuerzos individuales, sino que había que incluir a otras personas en mi vida. Pero eso es algo que uno no explora, sino hasta que ya se ha llevado varios golpes en la vida. Y estoy hablando de manera muy abierta porque yo, al día de hoy, ya que he trabajado en esta área personalmente, me encuentro con un montón de personas que me dicen lo mismo. Yo no puedo dejar estas prácticas, me da miedo hablarlo, me da miedo que mi familia se dé cuenta, que mis amigos se den cuenta. Y yo creo que esa es una de las principales mentiras que tenemos que erradicar, porque al final de cuentas nadie se hace más daño que la persona que está consumiendo cualquier tipo de contenido, no solamente material pornográfico, puede ser cualquier conducta y por eso les decía que tenemos que establecer la pauta de que no solamente son conductas sexuales, sino también conductas de otro tipo. La lucha contra la pornografía y las adicciones sexuales son más comunes de lo que uno se imagina. En mi vida personal era el diario vivir. Yo buscaba cualquier espacio que estuviera solas, quizás para satisfacer ese deseo que cada vez iba haciendo crecer y cada vez iba alimentando. Por un lado, era súper irónico porque yo trataba de dejar este mal hábito atrás y por otro, mi deseo de seguir consumiendo se hacía más alto. Entonces, fueron varios meses los que yo duré, creo que incluso más que meses, fueron años que duré reconociendo esto y esto es algo de lo más difícil que uno tiene que reconocer. Duré mucho tiempo reconociendo que era un adicto. Uf, qué difícil, ¿no? Porque no es fácil reconocer que eres un mentiroso, que eres orgulloso, que eres narcisista, que tienes problemas de baja autoestima, que eres un adicto a las compras, que tienes problemas con la comida. No es fácil y me recuerdo que una persona me dijo, Daniel, es que vos no has reconocido hasta el día de hoy que eres un adicto sexual. Y saben qué es lo que pasa, que a uno no le gusta recibir muchas veces la verdad bajo este tipo
de declaraciones y bajo ninguna circunstancia uno quiere reconocerlo frente a las demás personas. Y en medio de una cultura hipersexualizada que no justifico mi conducta y no he hecho la culpa de lo que yo viví a lo que sucedía en mi entorno, porque en realidad todos vivimos en una misma cultura, gracias a una cultura hipersexualizada, yo fui víctima de anestesiar mis vacíos emocionales y sentimientos de soledad con una dosis altísima de contenido sexual. En otras palabras, con una alta dosis de dopamina. Porque al final de cuentas, lo que nosotros sentimos como recompensa y como gratificación cuando vemos algún tipo de contenido que es explícitamente para adultos, es una gran satisfacción traducida químicamente en una gran irrigación de dopamina. Por ende, nos hacemos más adictos a la sensación que sentimos que al mismo material que estamos consumiendo. Yo me sentía bien por algunos momentos, claro, porque toda conducta que nos hace sentir bien por algún momento, pero después nos hace sentir mal, estamos hablando de que es una conducta que no es perdurable en el tiempo. Fue para mí un descubrimiento impresionante. Con el paso de los años descubrí que había tantas personas como yo lo había estado en algún momento de mi vida. Yo deseaba amar a Dios, yo quería tener una familia, es lo que mi familia siempre me ha inculcado. Yo quería servir a Dios, quería crecer saludablemente, ser un hombre de bien, pero había caído bajo las trampas de esta conducta y me daba muchísima vergüenza tenerlo que reconocer. Yo veía a las demás personas y yo decía, no puede ser posible que las demás personas luchen con esto. Yo creo que solamente yo lucho con esto. Y entonces viene la mentalidad de la victimización. Solo yo lucho con esto, pobre de mí, nunca voy a salir de esto. Y eso solamente hace que uno se haga cada vez más irresponsable acerca de su propia conducta. Entonces, lo peor de todo esto es que se puede tener una vida aparentemente exitosa y profesionalmente loable, mientras que por otro lado te estás sintiendo como alguien que lleva una doble vida. Ya en mi vida esto pasó hace algunos años atrás, quizás antes de que empezara mi carrera profesional, pero en ese entonces yo servía en la iglesia, trabajaba con jóvenes y yo decía, no puede ser posible que yo esté llevando una doble vida, pero después me di cuenta que mi problema, y ahorita les voy a contar esto más adelante, que mi problema no era el consumo, mi problema eran los vacíos emocionales que yo estaba tratando de compensar a través de conductas gratificantes. No fue fácil para mí reconocer esto. De hecho, es la primera vez que tal vez lo estoy hablando de manera tan abierta en alguna plataforma públicamente. Yo tuve que trabajar adecuadamente y arduamente para rehacer mi sexualidad y poderla vivir de una manera más saludable. Tuve que quitarme muchos sentimientos de culpa y tuve que perdonarme a mí mismo de todas aquellas acciones que habían hecho que iban en contra de mi código moral. Tuve que trabajar muchísimo con personas al lado, porque todo aquello que no se trabaja con profundidad, con dedicación, con atención, nos llega a afectar en algún momento de la vida. El primer paso que tuve que dar y con el que quiero iniciar este capítulo del podcast fue con reconocer mi condición y mi problema. El verdadero problema, y quiero decir esto de manera muy enfática, el verdadero problema de las personas es no reconocer sus problemas y pensar que pueden vivir sin ayuda en algún área de su vida, así como un náufrago tratando de sobrevivir en medio del mar. Es literalmente algo así como esta película que ustedes vieron que surgió recientemente de la Sociedad de la Nieve, película nominada al Oscar, que muestra cómo en la soledad nos podemos congelar de frío. El primer paso que tuve que dar para abandonar un hábito que tenía desde hace muchos años atrás fue abrirme para reconocer que necesitaba ayuda. Y quizás en este momento de tu vida lo que necesites sea reconocer que no puedes caminar solo o sola más en este proceso en el que has recaído más de una vez. A veces necesitamos bajar la cabeza, ser humildes y reconocer que el más fuerte no es el que puede contra todo, sino que la fortaleza está en poder reconocer nuestra humildad y en identificar cuáles son esas debilidades y trabajar en ellas de una manera ardua, de una manera estratégica, de una manera planificada y de una manera consistente y de una manera completamente perseverante.
La pereza o la holgazanería extrema, el alto consumo de bebidas alcohólicas o sustancias, el alto consumo de redes sociales, la necesidad constante de ser validados por nuestro físico, el deporte como una mampara de felicidad, la comida como una forma de satisfacer un vacío. Es que el problema no es la conducta. Ese es el segundo problema que comprendí. El problema nunca suele ser la conducta que tratamos de erradicar, sino entender que por debajo de la adicción sexual, la conducta narcisista, la compra compulsiva, la comida en exceso, existe un dolor mucho más profundo y que solamente hemos aprendido a callarlo a través de un poco de placer. Algo característico en todas las personas que buscan alguna adicción o alguna sensación temporal como mecanismo de afrontamiento, lo dice el doctor Augusto Curie en su último libro, es aliviar el sufrimiento y buscar un poco de placer. Realmente lo que yo quería era sentirme bien, y aunque conocía de Dios y amaba profundamente servirle, ir a retiros espirituales, trabajar con gente, habían vacíos que yo todavía no había logrado identificar. Y tal vez cualquier persona que no conoce la conducta humana y que simplemente escucha este podcast desde el conocimiento teológico podría decir, bueno, lo que a usted le hacía falta era un encuentro verdadero con Jesús. Yo lo buscaba todos los días. Yo le pedía a Dios que me ayudara, pero en algún momento el mismo Dios que había llenado mi vida espiritual me llevó a entender que habían vacíos emocionales que yo todavía no había logrado identificar y que desde muy pequeño había aprendido una fórmula inexacta de cómo satisfacerlos. Una de las cosas con las que más tuve que luchar, aunque parezca sumamente ilógico, fue con el aburrimiento. Mi mayor herida de la infancia, aunque parezca extraño, fue no saberme aburrir. Mi alta hiperactividad no detectada a tiempo ni medicada en algún momento se convirtió en una conducta sumamente volátil e inquieta, algo así como un trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Entonces, cuando no sentía una dosis de excitación o algo que me hiciera sentir motivado, buscaba de manera inmediata alguna fuente de entretenimiento que me hiciera sentir bien. Hoy en día, a mis 31 años, hubiera querido que alguien me hubiera obligado a quedarme en un cuarto un día entero sin hacer absolutamente nada para poder afrontar el aburrimiento de una forma distinta. Gracias a Dios lo entendí, pude hacer cambios y entendí que mi hábito de consumo de contenido sexual no era más sino que el deseo de buscar algo que me alejara de la vida que yo estaba llevando. Irónico. Claro, porque a veces queremos alejarnos de nuestra vida cuando en realidad lo que necesitamos es estar más consciente de ella. Yo no crecí en un ambiente conflictivo, no crecí con una familia conflictiva, pero crecí con la incapacidad de poderme aburrir. Así que cuando no sentía altas dosis de emoción en mi vida, yo necesitaba algo que me la pudiera dar. Y fue sino hasta que detecté que esa era mi principal debilidad, que entendí que yo necesitaba abstenerme de cosas para desarrollar un mayor placer y un mayor bienestar ante las cosas cotidianas de la vida. El problema que tenemos hoy en día en nuestra generación y en nuestra sociedad, y lo repito, el problema que tenemos hoy en día en nuestra generación, en nuestra sociedad, es que buscamos fuentes de placer corto. Es decir, necesitamos cosas que nos motiven de manera inmediata. Si tenemos que esperar, si tenemos que pasar por medio de un proceso para obtener algún resultado, rápidamente desertamos de ese proceso porque lo que queremos es una satisfacción inmediata. Si algo no nos satisface ya, entonces de alguna manera sacrificamos el proceso porque queremos cosas de manera más inmediata. Y eso fue algo que yo comprendí después de mucho tiempo. Yo podía estar en algún lugar y mi mente estaba pensando qué más yo necesitaba para sentirme verdaderamente bien. Así que yo mismo lo provocaba. Eso creó estados de ansiedad sumamente altos. Se dan cuenta que lo que les estoy contando puede ser quizás una de las cosas más íntimas de mi vida, y lo hago porque sé que muchos de ustedes van a encontrar esperanza en estas palabras. Tu problema no es tu conducta, es lo que escondes detrás de ella. Detrás de ese enojo hay dolor, detrás de ese deseo de verte mejor todo el tiempo hay dolor, detrás de ese odio hay dolor, detrás de esos gritos en tu familia hay dolor, detrás de esa adicción hay dolor, dolor que no has expresado. No sé si ustedes saben lo que significa la palabra adicción etimológicamente, es decir, en la construcción de sus palabras.
Así como en la palabra ateísmo, o una persona apolítica, o una persona atípica, o anormal, A significa no, una negativa. Y dicción significa habla o expresión. Quiere decir que una persona adicta es una persona que no se expresa, esclava de la represión y del silencio. El silencio solamente es como un veneno que infesta todo nuestro interior, que hace que nuestras emociones negativas dominen el control de nuestra vida. Algo así como la culpa, el resentimiento y cada vez más dolor. En otras palabras, es tratar de calmar el dolor con un poco más de dolor. En tercer lugar, comprendí que yo necesitaba un grupo más cercano, grupo que tengo hasta la fecha y que son mis compañeros de milicia. ¿Qué sería de mi vida si no hubiera decidido tener gente al lado que me apoyara, que me guiara y que me ayudara a caminar en medio de la desolación? El problema es pensar que podemos caminar solos. Y si algo bueno les puede quedar de este episodio, de este podcast, es que aquí no van a encontrar una persona llena de respuestas, sino una persona con historias personales que ha tratado de usarlas para seguir adelante y encontrar nuevas herramientas de afrontamiento. Un día comprendí otras de las verdades más importantes de este proceso. Uno no quiere cambiar para ser mejor. Uno quiere cambiar porque no se soporta más y quiere abandonarse en medio del camino. Te ves al espejo y quieres ver a otra persona. Por eso es que justificamos que queremos cambiar, porque en realidad queremos abandonar nuestra vida, nuestras viejas prácticas. No es cierto, lo que sucede es que estamos tan cansados de luchar con nosotros mismos que nos castigamos obligándonos a cambiar. Y nunca he visto un perro forzado que esté dispuesto a caminar. No puedes cambiar si primeramente no te reconcilias contigo mismo y te das una nueva oportunidad. Algo de lo más difícil que tuve que aceptar en mi proceso de recuperación años atrás fue darme una nueva oportunidad. Las personas no la van a dar. Las personas te van a castigar y van a dictaminar sentencia. Las personas emiten una sentencia tan fuerte que solamente te van a quedar etiquetas en tu cabeza, pero no hay poder más grande que en aplicarnos gracia y misericordia. La misma gracia que está por encima de cualquier error que hayas cometido, la misma gracia que nosotros nos tenemos que aplicar día con día, y vernos bajo la lupa y bajo el enfoque de esa gracia permite que nos demos oportunidades de manera constante. Después de 31 episodios de haber grabado podcast, hoy puedo decirles que me siento mucho más pleno que tiempo atrás. ¿Qué hubiera pasado si en aquel momento de la recuperación de mi vida sexual yo no me doy una oportunidad? Creo que ninguno de estos episodios se hubiera grabado. Todo sería simplemente un deseo de la imaginación. Muchas frases no se hubieran escrito. Por eso te digo hoy de manera muy directa: no sacrifiques tu futuro porque sencillamente no has podido avanzar a una siguiente fase. Y por último, te quiero contar una historia para que puedas fortalecer este principio en tu vida. Había una vez un gran y noble rey cuya tierra estaba aterrada por un astuto dragón. Como un ave de presa enorme, la escamosa bestia se deleitaba asolando las aldeas con su ardiente respiración. Desventuradas víctimas corrían de sus hogares en llamas solo para caer presas de las garras o la mandíbula del dragón. Los que eran engullidos instantáneamente eran considerados más afortunados que los que eran llevados a la guarida del dragón para ser devorados cuando a él se le antojara. El rey guió a sus hijos y a sus caballeros en muchas valientes batallas contra la serpiente. Montando solo a caballo en el bosque, uno de los hijos del rey escuchó su nombre con un suave ronroneo. Entre las sombras de los árboles y helechos, enroscado sobre una roca, yacía el dragón. Los ojos con pesados párpados de la criatura se fijaron en el príncipe y la boca del reptil se extendió en una amistosa sonrisa. «No te alarmes», dijo el dragón, mientras una voluta gris de humo se elevaba perezosamente de sus fosas nasales. «No soy lo que tu padre piensa». «¿Entonces qué eres?», preguntó el príncipe, extrayendo cautelosamente su espada mientras sostenía las riendas de su temeroso caballo para que no saliera disparado. «Soy el placer», dijo el dragón. «Monta sobre mi espalda y experimentarás más de lo que pudieses haber imaginado. Ven ahora, no tengo malas intenciones. Estoy buscando un amigo, alguien que comparta los vuelos conmigo. ¿Has soñado alguna vez con volar? ¿Nunca ansiaste levantar vuelo hasta las nubes?». Las visiones de sobrevolar alto la boscosa colina distraían su vacilante atención de su caballo. El dragón desplegó una de sus palmeadas alas para servir de rampa hacia la cresta de su espalda. Entre sus salientes púas el príncipe encontró un asiento seguro. Entonces la criatura abrió de golpe sus dos poderosas alas y levantaron vuelo hacia el cielo.
La desconfianza del príncipe se fue convirtiendo en asombro y euforia. De ahí en adelante se encontraba a menudo con el dragón, pero en secreto, pues ¿cómo le diría a su padre, hermanos o a los caballeros que él había entablado amistad con el enemigo? El príncipe comenzó a desvincularse de todos ellos. Sus preocupaciones ya no eran sus preocupaciones. Aun cuando no estaba con el dragón, pasaba menos tiempo con aquellos que lo amaban y más tiempo solo. La piel de las piernas del príncipe se volvió callosa por estar agarrado de la rigurosa espada del dragón, y sus manos se pusieron ásperas y duras. Comenzó a usar guantes para esconder la enfermedad. Después de muchas noches de montar sobre el dragón, descubrió que le estaban creciendo escamas en la parte de arriba de sus manos también. Con pavor se dio cuenta de cuál sería su destino si continuaba, así que resolvió no volver más con el dragón. Pero después de 15 días buscó otra vez al dragón, pues el deseo lo torturaba. Y así pasó muchas veces, no importaba cuál era su determinación. Al